Bienvenidos de regreso. Este será nuestro último tema de hoy, número 5. Vamos a estudiar la lección número 31. Se titula El Israel de Dios y se encuentra en la página 379. Antes de empezar, tengamos una oración. Padre Celestial, al estudiar esta lección, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender las verdades fundamentales en esta lección que serán útiles para entender las lecciones subsiguientes. Gracias, Señor, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido nuestro estudio de los mensajes de los tres ángeles, pero no hemos terminado nuestro estudio. Porque después de los mensajes de los tres ángeles, viene una escena en Apocalipsis 14, 14 al 20 de la cosecha. Es decir, los mensajes de los tres ángeles maduraron al mundo para la cosecha. Por un lado está la mies, que representa a los justos. Por el otro lado están las uvas que son echadas en el lagar de la ira de Dios. Ese es el pasaje ahora que queremos estudiar, pero vamos primero a estudiar una lección muy importante que es sobre el Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel genuino de Dios? Hoy en día los evangélicos dicen que Israel, el Israel de Dios, está allá en la nación literal. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia sobre esto. Comencemos nuestro estudio en Hechos 6 y el versículo 7. Aquí se habla de los frutos que vinieron después del día del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, que el mensaje proclamado por los apóstoles por el poder del Espíritu Santo empezó a sacar miles y miles de personas del judaísmo para integrarse al cristianismo. Uno de esos que más predicaba con poder se llamaba Esteban, mi tocayo. Dice en Hechos 6 y el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un gran evangelista. Y como resultado de su obra salieron miles, tanto de sacerdotes como de laicos del judaísmo, para unirse a la iglesia cristiana. Ahora, en este contexto tenemos que entender la obra que hizo Saulo de Tarso antes de su conversión. Saulo de Tarso no era un peso pluma, sino un gigante intelectual, con un futuro brillante en el judaísmo. Era joven, energético y persistente. Y tenía un solo objetivo en mente: destruir el creciente movimiento cristiano que amenazaba la misma existencia del judaísmo, porque montones de personas estaban saliendo del judaísmo y haciéndose cristianos. Saulo creía que Dios había escogido incondicionalmente e irrevocablemente a la nación judía, y ay del que pensara lo contrario. Para Saulo, la preservación del judaísmo era la prioridad número uno. Su orgullo nacionalista se refleja en las palabras que encontramos en Hechos 22 y el versículo 3. De cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Saulo persiguió a la iglesia por la misma razón que sus antecesores habían perseguido a la iglesia. Temía que el cristianismo creciera tanto
que los romanos vendrían para destruir su lugar santo y quitarían la nación. El mismo argumento lo había usado Caifás. En Juan 11, 47 al 50, cuando llevaron a Jesús ante el tribunal religioso del Sanedrín, encontramos el siguiente relato. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, la palabra Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, como hacía Esteban. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Pueden entender la misión de Saulo? Veía que se estaba fragmentando el judaísmo. Multitudes saliendo para hacerse cristianos. Dijo: si todos creen en Jesús, será irrelevante la existencia de la nación judía y los romanos van a quitar nuestra nación. Para Saulo de Tarso era un asunto de seguridad nacional. Y por eso Saulo perseguía de una manera inmisericordia a la iglesia. Él mismo relató lo que hacía en Hechos 26 y el versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esa era la misión de Saulo: desarraigar completamente la fe rival del cristianismo. Uno de los que predicaban este mensaje con poder era Esteban. Y nos dice el relato que Saulo de Tarso fue un participante activo, sino el cabecilla en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Nos dicen Hechos el capítulo 7 y el versículo 57 y 58 en cuanto a la turba. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el cabecilla en el martirio de Esteban. En Hechos 22 y el versículo 20 encontramos estas palabras. Aquí está recordando Saulo cómo era antes de su conversión. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Tal era Saulo de Tarso. Pero luego Saulo emprendió una expedición a la ciudad de Damasco. Lo hizo inmediatamente después de la muerte de Esteban porque quería acallar su conciencia. Su conciencia había sido despertada, porque la Biblia dice que la cara de Esteban era como el rostro de un ángel. Saulo sabía que Esteban tenía razón, pero quería callar su conciencia. Y pataleando, emprendió una expedición a la ciudad de Damasco para buscar a los cristianos que estaban allí, para llevarlos presos a Jerusalén. El viaje fue largo. Indudablemente Saulo cruzó el norte de Israel, cruzó una parte del Líbano, entró a Siria desde el occidente. Así describió la cruzada de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como se llamaba el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Yo tuve el privilegio en mayo del año 2001, unos pocos meses antes del 9/11, de visitar 3 países en esa región. Hice una gira de predicación al país de Líbano, Jordania y Siria. Hoy en día no se puede ir a Siria. Y tuve el privilegio de visitar el lugar a donde se cree que ocurrió este evento de Saulo encontrarse con el Señor en el camino a Damasco. Nos quedamos allí en un lugar que queda en el sur occidente de la ciudad de Damasco. En Hechos el capítulo 9 y el versículo 3 al 6, encontramos que Saulo, al acercarse a la ciudad de Damasco desde el sur occidente, tuvo una experiencia que cambió radicalmente y para siempre el rumbo de su vida y también su teología. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Saulo descubrió que al perseguir el cuerpo de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo, pues Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La conciencia de Saulo lo había atormentado gravemente desde el apedreamiento de Esteban, y sabía en las profundidades de su ser que Esteban estaba en lo correcto y que él estaba equivocado. La Biblia describe el encuentro de Saulo con Jesús con las siguientes palabras en Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era su conciencia. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo entonces visita la casa de Ananías. Y Ananías le dice que vaya a la casa de Judas. Vamos a leerlo en Hechos 9 y el versículo 15. El Señor le dijo a Ananías: ve a la casa de Judas, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El bautismo era el rito que lo introdujo como miembro de la iglesia cristiana. En Gálatas 3 y el versículo 27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Mientras que Saulo se consideraba hijo de Abraham por excelencia antes de aceptar a Cristo, se dio cuenta que espiritualmente no era en realidad hijo de Abraham, ni israelita ni judío, como vamos a ver. No fue sino hasta que se unió con Cristo en su bautismo que llegó a ser en verdad simiente de Abraham y heredero de todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 29,
Acabamos de leer el versículo 27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. En el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora Saulo de Tarso era un verdadero israelita. Era verdaderamente simiente de Abraham. Antes no lo era. Porque solo los que se unen con Cristo son ciertamente linaje de Abraham y herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Este encuentro cambió el enfoque, todo el enfoque de Saulo. Donde antes su teología se enfocaba en el pueblo literal judío, en el Israel literal, él se dio cuenta que en realidad estaba andando por un camino erróneo. En Hechos 9 y el versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo, es decir, que Jesús era el Mesías. El encuentro de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó profundamente. Esto lo sabemos pues en el libro de Hechos. Esto es un dato importante. Pablo contó su historia 2 veces, en el capítulo 22 y el capítulo 26, y Lucas, el escritor del libro de Hechos, cuenta la historia una vez, en Hechos el capítulo 9. Es decir, es algo que causó un profundo impacto en Saulo. ¿Cuál fue el enfoque de Saulo después de su conversión? Antes se enorgullecía de ser un judío literal. Pero noten en Filipenses 3 al 11, cómo su enfoque cambió del Israel literal a Cristo Jesús. Dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quién es verdaderamente la circuncisión? Los judíos decían, nosotros somos la circuncisión. ¿Pero quién era la circuncisión según esto? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en sus propias obras. Y luego recuerda su tiempo cuando estaba fuera de Cristo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, de ser judío literal, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ese era su concepto. Antes de conocer a Jesús, se enorgullecía de ser un judío literal, de los mejores. Pero cuando conoció a Cristo, su enfoque cambió. Sigue diciendo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, es decir, todo lo que consideraba importante antes como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Vieron el cambio de enfoque? Todo lo que para mí era importante, judío literal, circuncidado de la tribu de Benjamín, etcétera, todo enfocado en el pueblo judío, dice, nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es estar en Cristo. El que está en Cristo es hijo de Abraham, aunque no tenga ni una gota de la sangre de Abraham en sus venas. Porque ser simiente de Abraham
no se define por la sangre que tiene, sino por su relación con Cristo Jesús. Ahora, este cambio radical de enfoque del Israel literal a Cristo llevó al apóstol a tener la disposición de sufrir y aún de morir por su maestro. Qué tremendo cambio de enfoque. En 2 Corintios 11, 22 al 28, encontramos a Pablo describiendo lo que le costó aceptar a Jesús y aceptar la gran comisión de predicar el evangelio en todo el imperio romano. Dice allí: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Conoció realmente Saulo a Cristo? Estuvo dispuesto de entregarlo todo por Cristo. Saulo descubrió una verdad revolucionaria, y es que Dios tiene tan solo un pueblo verdadero: aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Se dio cuenta que Dios no tiene 2 pueblos como enseñan los evangélicos y los pentecostales hoy. Dios tiene la iglesia y tiene a Israel literal. La iglesia se la va a llevar en el rapto y a Israel literal lo va a dejar aquí. Pablo descubrió que no es así. Dios tiene tan solo un Israel verdadero, descubrió Saulo. Y este no se define por su etnicidad, su nacionalidad o su estatus social, sino por su relación con Cristo Jesús. Notemos en las Escrituras la unidad de un solo pueblo en Cristo. Según la Biblia, Dios tiene tan solo un rebaño. Cristo tiene tan solo un rebaño, no 2. Dice en Juan 10:16, hablando Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas otras ovejas que no eran de ese redil? Los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá 2 rebaños y un pastor. No, judíos y gentiles, un rebaño y un pastor. Lo mismo había dicho Caifás en Juan 11, 51 y 52, cuando dijo: es necesario que un hombre muera y que no que la nación desaparezca. Dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Por cuál nación? Por los judíos, por la nación judía. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos, judíos y gentiles, en un solo rebaño. Descubrió también que Dios tiene solo un Israel, que está compuesto de los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Descubrió que hay israelitas que en realidad no son israelitas, que hay judíos que en verdad no son judíos. Y usted dice: ¿cómo es posible que un judío no sea judío? Espiritualmente hablando, vamos a verlo. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es judío? ¿Los que no creen en Jesús allá en Israel son judíos? Según esta definición, no. Dice, son judíos los que han sido convertidos en su interior, en el corazón, y han recibido a Cristo Jesús. Noten Romanos 9, 6 al 8, la misma idea. Dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué cosa tan interesante. No todo Israel es Israel. ¿Qué quiere decir eso? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, por ser descendiente de Abraham no significa que todos son hijos de Abraham. Sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, los judíos literales son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El Israel de Dios no se define geográficamente, ni étnicamente, ni genéticamente, ni nacionalmente, sino relacionalmente. Jesús es el único israelita fiel. Y cuando lo recibimos como Salvador, nosotros llegamos también a ser israelitas en verdad. Es decir, cuando un judío recibe a Cristo como Salvador, llega a ser en verdad un judío. Noten Gálatas 3 y el versículo 16, y luego leemos los versículos 26 al 29. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la única verdadera simiente de Abraham? Cristo, porque es el único que fue 100% fiel. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Y qué pasa cuando nos bautizamos? Ya no hay ¿qué? Judío ni griego. Ahora sabemos que sí hay judíos y griegos literalmente, pero se está hablando espiritualmente. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Todos sabemos que hay varón y mujer, ¿ok? Pero está diciendo que ante la vista de Dios, cuando nos unimos a Cristo, todos pertenecemos al Israel, al mismo Israel. Sigue diciendo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es ser hijo de Abraham? Ser de Cristo. ¿Y qué del que rechaza a Cristo? ¿Es hijo de Abraham? No. Aunque físicamente sí, aunque esté circuncidado, aunque guarde la ley externamente, es judío literal, pero no judío en el sentido en que dice el apóstol Pablo. Ahora, en Juan 1, 47 al 49 encontramos un relato muy interesante. Ese relato es el encuentro de Jesús con un personaje llamado Natanael, uno de los discípulos menos conocidos. Ahora dice allí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un ¿qué? Un verdadero israelita. En realidad la palabra que se usa en griego es la palabra alethinos, que significa genuino. Un israelita genuino.
en quien no hay engaño. La palabra engaño es la palabra pseudos, que significa falsedad. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, ahora viene la razón por la cual es un judío en verdad, genuino. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Reconoció a Jesús como el Mesías. Por eso es que era un israelita genuino. Y si hay israelitas genuinos, también hay israelitas que no son genuinos. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo se define Israel? Israel no es esa nación que se encuentra en el Medio Oriente. Físicamente sí, pero no espiritualmente. Espiritualmente Israel se compone de las personas que están en todo el mundo que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, aun cuando no tengan ni una gota de sangre judía. Si se unieron con Jesús, son judíos, son israelitas. Y van a ver por qué lo que estoy diciendo es importante en los próximos estudios. Este estudio es fundamental para lo que vamos a estudiar en cuanto a la cosecha en Apocalipsis 14, 14 al 20. No solamente encontramos en la Biblia que Dios tiene solo un rebaño y un pastor, y el rebaño se compone de judíos y gentiles. No solo nos damos cuenta que Dios tiene solo un Israel verdadero, el que se ha unido a Cristo Jesús, pero Dios tiene solamente un cuerpo, no dos, porque si tuviera dos cuerpos sería un monstruo. Note lo que dice Efesios 2, 13 al 18. Hablando de la relación entre judíos y gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que hizo de ambos pueblos, judío y gentil, ¿qué cosa? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué cosa? Un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos tiene Dios? Uno. ¿Compuesto de qué? De judíos y de gentiles. Un solo cuerpo. Noten 1 Corintios 12 y el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ¿cuántos cuerpos? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Efesios 3:6. Que los gentiles son ¿qué cosa? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Cómo? En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Último texto que presenta que Cristo tiene un solo cuerpo. Dice en Colosenses 1:18 y el versículo 24, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús? Uno. ¿Compuesto de qué? Judíos y gentiles. Pero Cristo también tiene solo una ciudad. Porque hoy en día los evangélicos dicen que son dos ciudades, la Jerusalén terrenal es de los judíos y las celestiales de la iglesia. Vamos a ver si eso es verdad.
Noten Apocalipsis 21 y el versículo 2. Apocalipsis 21 y el versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es la nueva Jerusalén. Y noten que la nueva Jerusalén tiene características del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Israel y del Nuevo Israel, en una sola ciudad. Dice en Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, la ciudad. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué se encuentra en las puertas? Los nombres de las 12 tribus y de todos los que descienden de los 12 hijos de Jacob. Noten Apocalipsis 21:14. ¿Qué nombres llevan los fundamentos de la ciudad? Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una ciudad con los nombres del Israel literal y de los 12 apóstoles que son los fundadores de la iglesia cristiana, en una misma ciudad. Yo pregunto, ¿hacia qué ciudad miraban los héroes del Antiguo Testamento? ¿Ellos miraban a la Jerusalén terrenal como su hogar final? No, señor. Noten Hebreos 11, versículos 9 y 10 y el versículo 13 al 16. Aún los héroes del Antiguo Testamento no estaban esperando que se restableciera la ciudad de Jerusalén, como dicen los evangélicos hoy. No, ellos, los del Antiguo Testamento, esperaban la ciudad celestial, como nosotros también. Dice allí, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Hacia cuál ciudad miraba Abraham? ¿Los héroes del Antiguo Testamento? Miraba hacia la Nueva Jerusalén. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Se mencionan varios héroes del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, la tierra literal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ahora anhelan una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál ciudad será la ciudad de los judíos que aceptan a Cristo? La Nueva Jerusalén. ¿De quién es la ciudad? O sea, ¿quiénes pertenecen a la ciudad también, además de los judíos literales que han recibido a Cristo Jesús? Los gentiles que han recibido a Cristo. Los héroes del Antiguo y el Nuevo Testamento en una misma ciudad. Ahora, Cristo también tiene solo una mujer, solo una esposa. Si tuviera dos esposas sería bígamo. Cristo no tiene a los judíos literales como una esposa y la iglesia otra esposa. No, hay una sola mujer que representa a la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los que han recibido a Cristo. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Voy a hacer una pregunta tonta porque quiero recalcar un punto. ¿Quién existió primero, la mujer o el bebé? Así, el bebé nació, el bebé existía antes que la mujer que lo trajo al mundo. ¿La mujer ya existía antes que naciera Jesús? Sí, porque la mujer trae a Jesús al mundo. ¿Qué representa la mujer allí? La iglesia del Antiguo Testamento. Porque Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento. Por eso la mujer tiene una corona de ¿cuántas estrellas? 12.
Y los fundadores del Israel literal fueron ¿cuántos? 12, los 12 hijos de Jacob. Pero ¿cuántos apóstoles fundaron la iglesia del Nuevo Testamento? 12. Yo pregunto, ¿es la misma mujer en el Antiguo y el Nuevo Testamento o Dios tiene dos pueblos? Es la misma mujer, porque después de decir que ella iba a tener el bebé, que es la iglesia del Antiguo Testamento que trae al Mesías al mundo, dice allí en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, la misma mujer, donde tiene lugar preparado por Dios para que la mantengan por 1260 días. Son los perseguidos por el papado. Es decir, Dios tiene una sola mujer, la gente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso la hermana White escribió en Hechos de los Apóstoles, página 16, así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Por eso el número 12 en la corona de la mujer. Jesús tiene tan solo una mujer, una esposa. No tiene una esposa al Israel literal y otra esposa a la iglesia. Y un plan para la iglesia y otro plan para el Israel literal aparte de Cristo. Tiene solo una esposa, los que se han unido con Él en matrimonio, espiritualmente hablando. También la Biblia enseña que hay un solo árbol. El reino de Cristo se compara en Romanos 11 con un olivo que da buen fruto. El olivo tiene diferentes clases de ramas, pero todas las ramas pertenecen al mismo árbol. En primer lugar, tiene ramas de olivo naturales que son retenidas en el árbol. Eso representa a los judíos literales que creyeron en Jesús. Hay ramas naturales también que fueron cortadas del árbol. Son judíos literales que rechazaron a Jesús. Hay ramas naturales que son reinjertadas al árbol una vez que fueron cortadas, que representan judíos literales que en un principio rechazaron a Jesús y luego lo recibieron. Tiene ramas de olivos silvestres que son injertadas en el árbol. Son los gentiles que creyeron en Jesús. Tiene ramas de olivo silvestre que potencialmente pueden ser cortados del árbol, que serían gentiles que abandonan su relación con Jesús. ¿Están captando el cuadro? Hay un solo árbol con judíos y con gentiles. Al pie de la página 386, la clave se halla en los versículos 20 y 23, a donde dice que para ser parte del árbol hay que creer en Jesús. Ser cortado del árbol significa rechazar a Jesús. La raíz y el tronco representan a Jesús. Si estamos vinculados con el tronco y la raíz, produciremos fruto. Ahora tenemos un largo pasaje de Romanos 11, pero el tiempo vuela. Ustedes pueden leer en este pasaje de Romanos 11, 17 al 26, todo lo que yo acabo ahora de describir, las diferentes clases de ramas en un solo árbol. Yo pregunto, cuando lleguemos al reino, ¿cuántas mesas de banquete habrá? ¿Y quiénes estarán sentados ahí en la misma mesa? Cristo tiene una mesa para los judíos y otra mesa para la iglesia. No. Una sola mesa. Dice en Mateo 8, 11 y 12, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y se sentarán, y ustedes notarán en Lucas 22, 30, Jesús dice, se sentarán en mi mesa, con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los judíos literales que rechazaron a Cristo serán ¿qué? Echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo pregunto, ¿Abraham, Isaac y Jacob creyeron en el Jesús que vendría? Amén. Sí, por eso van a estar en la mesa. ¿Qué va a pasar con los judíos que rechazaron a Cristo? Son echados en las tinieblas de afuera. ¿Y quiénes van a venir de oriente a occidente para sentarse en la misma mesa con los judíos? Los gentiles.
una sola mesa. Dios tiene también solo un templo espiritual. Noten Efesios el capítulo 2 y el versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de los gentiles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí tiene uno, ¿qué cosa? Los apóstoles son Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo Testamento. La iglesia está edificada sobre ambos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la clave. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Claro, este templo es espiritual. ¿Cuál es la piedra principal de este templo? Cristo. Y déjeme preguntar, ¿quiénes son las otras piedras fundamentales? Apóstoles y profetas. ¿Y quiénes son las piedras edificadas sobre el fundamento? Los creyentes. ¿Y cuál es la Shekinah? El Espíritu Santo. Es un templo espiritual. Entonces yo pregunto, cuando dicen 2 Tesalonicenses que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, ¿está hablando eso de que se va a sentar allá en el templo, un templo reconstruido en Israel? No, se va a sentar ¿dónde? En la iglesia cristiana. Los redimidos cantarán un solo himno, tanto los del Antiguo como los del Nuevo. Note lo que dice en Apocalipsis 15 y el versículo 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cantarán el cántico de quién? De Moisés. ¿Y qué más? Del Cordero. Antiguo y Nuevo Testamento. Todos cantarán un solo himno. Los redimidos tienen un solo Padre, el Padre de Cristo Jesús. Aquellos que reciben a Jesús como Salvador y Señor llegan a ser hermanos y hermanas de Jesús, y por lo tanto son también hijos e hijas de Dios. ¿Saben cómo nos volvemos nosotros hijos de Dios? Cuando nos volvemos hermanos y hermanas de Cristo. Entonces Cristo viene al Padre y dice: Padre, tengo un hermano nuevo. ¿Y quién es ese hermano? Esteban Bor. El Padre dice: bueno, si él es tu hermano, es hijo mío también. Y no importa que sea judío o que sea gentil. Por Cristo Jesús somos hijos de Dios. Dice en Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Así que los que no tienen fe en Cristo Jesús, en términos de redención, no son hijos de Dios. Así que los judíos que rechazan a Cristo no son hijos de Dios. Por creación sí, pero no por redención. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que recibieron a Jesús y creen en su ¿qué? En su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la única forma en que nosotros podemos ser hijos e hijas de Dios y tener a Dios como Padre en términos de redención es vinculándonos con Jesús, quien es Hijo de Dios. Ahora quiero leer de Juan 8, este es un pasaje largo, donde Jesús está hablando a los judíos literales. Y aquí se van a dar cuenta que Jesús
dijo que los judíos de su época no eran judíos. Dice allí Jesús a este grupo de judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora se va a poner pesado el ambiente, porque ellos dicen: Dios es nuestro Padre, Abraham es nuestro Padre. Jesús le va a decir: no, Señor, usted tiene otro Padre. Sigue diciendo: respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, que es un sí condicional, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, ¿cómo ustedes dicen que son hijos de Abraham? Abraham se gozó en ver mi día y usted me quiere matar. Versículo 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Qué significa tener a Dios como padre? Amar a Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Abraham no hizo eso. ¿Cómo decían que somos hijos de Abraham y no tenían el espíritu de Abraham? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Esa gente eran descendientes de Abraham? ¿Con quienes hablaba Jesús eran descendientes de Abraham? Sí y no. Jesús dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero en verdad el padre de ustedes es el diablo. ¿Eran judíos espiritualmente hablando? No, porque rechazaron ¿a quién? A Jesús. Entonces le pregunto: ¿cómo el Israel literal en el Medio Oriente va a cumplir las profecías fuera de Jesús? Ahora voy a mencionar solo de paso esto. ¿Cuántos sumos sacerdotes hay? Dios tiene un sumo sacerdote para el Israel literal y otro sumo sacerdote para la iglesia. No, hay uno solo. ¿Cuántas piedras tenía el pectoral del sumo sacerdote? 12. ¿Saben qué representaba esas 12 piedras? Las 12 tribus de Israel, que incluye todo Israel, y los 12 apóstoles, que incluye todos los que iban a creer el mensaje de los apóstoles. Hay un sumo sacerdote que representa a todos los que han recibido a Jesús como Salvador personal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos a alcanzar la conclusión ahora. Los predicadores protestantes de hoy, este es el meollo de lo que yo quiero que ustedes entiendan para lo que vamos a estudiar en nuestras próximas sesiones. Nos faltan 4 sesiones de las 30 para completar el estudio de los mensajes de los 3 ángeles. Y esto es fundamental para entender las lecciones que siguen. Los predicadores protestantes de hoy, en cierto sentido, se parecen a Saulo antes de su conversión, pues saltan del Antiguo Testamento al tiempo del fin, pasando por alto a Jesús. Afirman que Dios escogió al Israel literal
incondicional e irrevocablemente. ¿Están enseñando eso? Los que ven en la televisión, los evangelistas como John Hagee, por ejemplo. Él dice, Dios todavía está bendiciendo a Israel, ese todavía es el pueblo escogido, Dios tiene un plan para el Israel literal, porque Dios escogió incondicionalmente e irrevocablemente a Israel como su pueblo, aunque estén fuera de Cristo. Así que afirman que Dios escogió al Israel literal incondicional e irrevocablemente, y que todas las promesas que Dios le hizo a Israel literal deben cumplirse con el Israel literal, en la Jerusalén literal, con el templo literal, por 3 años y medio literales. Enseña que vendrán enemigos literales del norte y el oriente literal, con armas literales para librar una guerra literal contra la Jerusalén literal. Falsa profecía. Porque la Babilonia, que es el reino enemistado con el pueblo de Dios en el fin, no es la Babilonia en Irak, es un sistema global. Y Babilonia era el enemigo de Israel. Y por lo tanto, si Babilonia es espiritual y mundial, Israel también tiene que ser espiritual y mundial. Pero hoy en día todo el mundo mira allá a Israel. Todos los evangélicos miran allá, dicen, se va a reconstruir el templo. Un individuo bien malévolo va a levantar una estatua y va a mandar a todos a adorar la estatua y les va a poner un tatuaje en la frente o en la mano. Y mientras tanto, la Babilonia espiritual crece en Roma y en los Estados Unidos y no pueden verlo, porque están buscando a los enemigos allá. Y el Israel de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, la iglesia adventista, tampoco ven que ese es el remanente a nivel mundial, el verdadero Israel a nivel mundial, porque ellos creen que Israel es ese pueblo que está en el Medio Oriente. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así el diablo ha escondido el papel que juega el papado y los Estados Unidos en la profecía. Porque tiene a la gente mirando hacia donde el conflicto no es. Y sobre asuntos que no tienen nada que ver con el conflicto final, que es la ley de Dios y la adoración. Y el día de reposo genuino y el día de reposo falso. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Esto es importantísimo, hermanos y hermanas, para lo que vamos a estudiar en nuestras sesiones de mañana. Hagan el esfuerzo de venir mañana, nuestro último día de esta serie de 30 presentaciones. Es de vital importancia. Que el Señor les bendiga y nos ayude a ser fieles a Él.